A ver, tema de la Primera Guerra Mundial. Esto es el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eh, Va acoplativo a la República Aristocrática, ¿ya? Es lo que llamamos, ¿se acuerdan? Pues en la Primera Guerra Mundial, la República Aristocrática, no he escogido los temas al azar, a la chapa, sino lo he hecho correlativamente tanto en Historia Universal como en Historia del Perú. Bien, a ver, ¿cuánto sabemos de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el contexto? A ver, el contexto, vamos a anotar, porque a algunos papás por ahí se les ha ido. El contexto de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, ¿ok? Va a dar inicio a partir del 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918, ¿ok? Como todo gran conflicto universal, mundial, ya siempre va a tener sus causas, por decirlo de esta forma, en política, ya en forma y manejo de política. Ahí van a ser la causa, lógicamente, de esta gran Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial, pues sabemos, por historia universal también, que participó por el lado o por el bando alemán un joven cabo, el cual, pues, con el tiempo, él va a hacer la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él va a formular la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién estamos hablando? Del señor Adolf Hitler. Hitler participa de la Primera Guerra Mundial como un simple soldado, ¿no? Y sabemos que el final de la Primera Guerra Mundial es con la derrota de Alemania. Y de ahí, pues, unos 20 años después, empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes participaron? ¿No? ¿Quiénes participaron en la Primera Guerra Mundial? Tenemos dos lados. No te olvides, por favor, la Triple Entente y la Triple Alianza. ¿Ya? En la Triple Entente está más o menos Francia, estaba Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón. Mira, qué interesante. Tenemos acá Italia, dentro de los países, por decirlo de esta forma, los países aliados que van a derrotar, en este caso a la Triple Alianza, ¿no? De la cual en la Segunda Guerra Mundial este pasa al bando de Hitler en su tiempo, ¿no? Porque recordemos que Italia no recibió ningún porcentaje de la Primera Guerra Mundial y por esa situación se va, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se va para el bando de Hitler, ¿no? En la Triple Alianza, por decirlo de esta forma, ya en el exactamente, claro que sí, Matías, Japón también, ¿no? Va en este caso con el atentado en el Pearl Harbor para los Estados Unidos, ¿no? Gracias, Matías, muy buena observación, ¿ya? Matías, vamos a anotar de aquí. Participen, por favor, chicos. La Triple Alianza, conformado pues por potencias centrales de aquellos años, ¿no? Tenemos el Reino de Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría, Alemania, ¿ya? Que para ese tiempo, pues, Alemania era la máxima potencia central de aquellos años y buscaba, pues, aires expansionistas, por decirlo de esta forma, ¿ok? Aires expansionistas. Entonces ya tenemos los dos bandos, ya sabemos cuándo se dio, ya sabemos quiénes participaron. Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Ok? ¿Cuál fue el desarrollo de esta guerra? Como nos dice el texto, ¿no? A inicios de la Primera Guerra Mundial, todos querían ir al frente de batalla para poder luchar, para poder defender, para poder nacionalizar, ¿no? O sea, la sintonía de nacionalismo les fluía por la sangre a todos y es por eso que en este caso la Primera Guerra Mundial se hizo popular, por decirlo de esta forma. ¿Ok? Exactamente, hay un cambio ahí, Bobadilla. Entonces, lo más significativo, por decirlo de esta guerra, es la famosa guerra de las trincheras, las posiciones de la guerra de las trincheras, donde sabemos que pues no llevó a más, por decirlo así. Para su tiempo fue la nueva tecnología. El Perú en ese tiempo, recordemos que empieza a exportar, ¿no? En el periodo de la República Aristocrática, el Perú empieza a mandar recursos, pues. ¿Por qué? Porque ya estaba acá, estaba en guerra. El mundo estaba en guerra y Perú estaba, pues, hijo mío, recogiendo dinero y exportando por montón, ¿no? Entonces, el Perú también va a entrar en este proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, ante esta situación se pensaba que la guerra iba a ser por corto tiempo. Ya se imaginaban un pequeño conflicto donde, pues, con el tiempo solamente iba a ser una amenaza bélica, pero ante esa situación se llegó a un poco más, ¿ok? Por los cuales, pues, también hubo una muerte significativa de personas debido a este conflicto, pero de la cual, pues, como te vengo diciendo, lo voy a decir de esta forma, fueron por muertes casi absurdas, por decirlo de esta forma, ¿ok? Con un sistema militar un poquito precario, aunque había tecnología en aquellos años con nuevos armamentos, nuevos mecanismos, nuevas estrategias, pero el realce de toda la guerra se va a ver prácticamente en la segunda, ¿no? Cuando vemos ya el realce tanto como
el movimiento nazi, ¿no? Y con los aliados en esa misiva, ahí se ve más estrategia. Yo siento que la Segunda Guerra Mundial tiene más estrategia, por decirlo así, que en la Primera Guerra Mundial. Hay un poco más de sintonía militar, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, hay tres frentes, tres lugares donde se peleó, ¿no? El frente occidental, tenemos el frente oriental, y los otros frentes, como en este caso, los que va a agarrar Japón y el Imperio Turco Otomano. En el frente occidental tenemos el famoso Plan Schlieffen, lo cual en este caso era el ataque alemán en contra de Francia, y ante esa situación Bélgica se mantenía neutral, ¿ya? Porque Bélgica no quería participar de la guerra, ¿ok? Entonces el ataque era pues empezar por Francia y de esa forma poder ponerla y entornizarla dentro del conflicto, ¿ok? Luego de esto, el ejército francés, al mando de Joffre, ya consiguen enfrentar o frenar el ataque alemán en la batalla de Marne. Cuando hablemos de la batalla de Marne, ya es el frenar del avance de los alemanes, ya, el avance alemán. En el frente oriental, ya tras el inicio del avance ruso, porque los rusos también van a entrar a la Primera Guerra Mundial, los alemanes se imponen, no de una forma definitiva, ya, pero logran oponer su fuerza militar en la batalla de Tannenberg. ¿Ya? En la batalla de Tannenberg es donde los alemanes, por primera vez dentro del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, empieza o inicia ya su proceso de empezar a ganar pequeñas batallas, ¿no? Y las tropas austrohúngaras van a fracasar en la iniciativa de ir a Serbia a poder restablecer ese lugar, ya que en Serbia se encontraban registros de petróleo muy interesantes, los cuales pues podía servir para la maquinaria de aquellos años. ¿Ok? Era muy importante. Japón entra a la guerra en agosto, ¿ok? El Imperio Turco Otomano entra, en este caso, se va, ¿no? Para el lado de los imperios centrales y empieza el enfrentamiento. Como te digo, el aspecto tan militarista como se puede hacer de estrategia en la Primera Guerra Mundial no era tan absorbente, ¿ya? Había estrategias mínimas de las cuales pues eran solamente poder sucumbir ante los procesos de otros países, pero más allá, como estrategias, como avances, como tal se pueda mencionar en la Segunda Guerra Mundial, son poquísimas, ¿ok? Son poquísimas. Ahora, ante esta situación, el mundo europeo se encontraba de esta forma, ¿ok? Se encontraba literalmente en conflicto por varios lados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Alemania con Francia, ¿no? Austro-Hungría con Italia, ¿no? Los serbios queriendo retomar esta situación, ¿no? El periodo austrohúngaro. Entonces, estaba en conflictos, ya el mundo estaba sin ese conflicto y Rusia también se intentó mantener al margen, ya, de la cual pues solamente este sector se va a entornizar dentro del conflicto, ¿ok? Ahora, la guerra de las trincheras. ¿Alguien sabe qué cosa era la guerra de las trincheras? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue el contexto de la guerra de las trincheras? ¿Alguien que me pueda contextualizar, por favor? La guerra de las trincheras. A ver, ¿alguien sabe más o menos, chicos? ¿Por qué se dio la guerra de las trincheras? ¿O qué era una trinchera para empezar? Era un socavón de 8 metros, ¿ya? Un socavón de 8 metros, de la cual, como lo ves en imágenes, ¿ya? Los ejércitos se enfrentaron unos a otros, la cual el socavón de uno a otro no era muy largo. Acá había una trinchera, a menos de 7 metros había otra trinchera. Entonces, ¿qué es lo que mató más gente? No fue el aspecto de las balas. Mató la enfermedad, mató el hambre, mató el frío, ¿ya? En la guerra, en la famosa guerra de las trincheras, la gente, en este caso, se tuvo que atrincherar por varios años, como su mismo nombre lo dice, para poder cuidar o reservar ese frente, ¿no? Y mantenerlo intacto hasta que culmine la guerra. Pero en ese lapso de tiempo, la gente moría. No llegaban los recursos, ¿no? El frío era abrumador, habían enfermedades, habían pestes, ¿no? De la cual, pues, muchas personas murieron. Es absurdo, en un inicio parece tener que fuera algo estratégico, pero te das cuenta que no. Al final, es una guerra que, en este caso, como en la guerra de las trincheras, viene a tener una aglomeración, por decirlo así, de un desarrollo casi estratégico. ¿Cuánto tiempo duró la guerra de las trincheras? Fue del año 1915 al año 1917. 3 años metidos en un hueco ahí, ¿ya? En este caso, pues, siempre se comenzaban a utilizar lanzallamas, granadas, agarraban y se lanzaban una granada, el otro le agarraba la granada y le devolvía. Era como jugar vóley, algo así,
Era como jugar vóley, ¿no? De 7 metros, lanzándose bombas, armamento, ¿no? Y la gente también, pues también por esos lados también la gente fallecía, ¿no? Más o menos. Y los soldados, pues, tenían que mantenerse en ese lugar, cuidando que no se pierda la línea de frente de avance, ¿no? Acá podemos ver imágenes, pues, de soldados con mascarillas de esos años, ¿no? Para las famosas bombas químicas, ¿no? Pequeños armamentos químicos que ya se estaban dando realce en aquellos años. Entonces, más o menos, ya estaba empezando a realizar la modificación de la guerra, ¿no? Ahora, algo que tenemos que hablar más, aquí tenemos una imagen, esta es la trinchera, ya varios soldados atrincherados en un solo lugar, el otro frente está a menos de 8 o 7 metros, ya. Entonces, ante esta situación, los frentes más importantes, ya lo podemos determinar acá en la línea de los frentes de 1917, esto de acá, ya, acá están los líneas más importantes. Una trinchera acá, una guerra de trinchera acá y otra trinchera acá. Tres frentes donde se hacían las famosas guerras de las trincheras, donde pues tenían que cuidarse, por decirlo así, del avance, en este caso de Alemania sobre todo, ya que Alemania amenazaba con expandirse por todos estos lugares, inclusive llegando hasta Rusia, ¿no? ¿Era el objetivo alemán? Era el objetivo alemán, ¿ok? Expandirse. Ahora, el momento clave de la guerra. ¿Cuándo se da el momento clave de la guerra? O sea, ¿cuándo es que la guerra Alemania lo ve por perdido? Nada que extrañarse, ya, la entrada de estos. Estos entran a la guerra y la balanza se equilibra a favor de la Triple Entente, ¿no? Otro, la revolución soviética en Rusia, ¿no? Empieza a haber una revolución en Rusia con los mencheviques y los bolcheviques, de las cuales también, pues, esa revolución saca a Rusia de la guerra, ya lo saca a Rusia de la guerra para establecerse más en una situación más local. Y es cuando, por no decirlo por casualidad, pero el Lusitania ya es en este caso que llevaba personas de nacionalidad norteamericana, este barco fue hundido y murieron mucha gente de nacionalidad norteamericana, y es por eso que Estados Unidos decide ingresar a la guerra, ¿ok? Decide ingresar a la guerra, porque este barco se había hundido. ¿Ok? Entonces, ante el hundimiento de Lusitania, Estados Unidos entra a la guerra. Algo similar a lo que pasó en el Pearl Harbor, ¿no? Japón bombardea el Pearl Harbor y es la forma en cómo Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial y la gana. Es por eso que cuando se habla de la Guerra Fría, se habla de las dos potencias, ¿no? En este caso Estados Unidos como Rusia también, ¿no? Ahora, el desenlace. Cuando Rusia abandona la guerra, Alemania concentra todas las fuerzas en la parte occidental. Para la llegada de los norteamericanos, con la llegada de Estados Unidos, todos los planes de los alemanes se vienen abajo, porque ellos no contaban que Estados Unidos ingresara a la guerra. ¿Ok? Lógicamente no se quería que Estados Unidos entre en la guerra, porque descompensaba todo lo que ellos habían estado avanzando. Entonces, los Estados Unidos ingresan a la guerra, ya por decirlo así, y es el que le pone la estocada final a este conflicto. ¿Ok? Ya que para esto Alemania pues no va a poder con toda la fuerza militar que los Estados Unidos estaba proponiendo. Ante esta situación, las muertes eran muy, muy perennes, la falta de alimento también, ¿ok? Empezó a haber falta y escasez de alimento, muchísimo, y es como es que esta primera guerra pues empezó a hacerse mortal, por decirlo de esta forma, ¿no? Empezó a desarrollarse con esa nomenclatura. Entonces, la guerra va a tener este proceso, ¿ok? Va a tener todos estos procesos. Estados Unidos todavía estaba fuera, entra la guerra por el Lusitania, ¿no? En este caso, Alemania, después de este gran conflicto, tras la consecuencia más natural que tuvo Alemania, fue una indemnización económica, ¿ok? Fue una indemnización económica. Alemania tuvo que pagar una indemnización por la guerra y en este caso se le va a quitar territorio, ya se le va a empezar a quitar territorio, de las cuales, pues como se hizo en un inicio, los países ganadores se apropiaban de los terrenos, ¿no? Del vencedor, de los vencedores, del vencido. Y en la Segunda Guerra Mundial sabemos que Hitler pues empieza a llevar una nueva Alemania, ¿no? Empieza a nacer una nueva Alemania en base a las antiguas, ante el antiguo orgullo que ellos tenían, y ahí se desarrolla nuevamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial tiene ese desenlace, ¿no? Para mí es un preámbulo a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok?
¿ok? Es un preámbulo lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial. Lo más resaltante es la Guerra de las Trincheras, no te vayas a olvidar, ¿no? Una guerra donde prácticamente la gente estuvo sumergida en esos lugares para cuidar la línea de frente, pero eso conllevaba hasta la vida misma, no conllevaba la vida misma prácticamente. La gente moría en esos lugares. Recordemos que cuando, no te olvides, el momento clave de la guerra, cuando yo te pregunto en el examen, ¿cuál es el momento clave de la guerra? El momento clave de la guerra es cuando Rusia entra en su revolución, la famosa revolución rusa. ¿Quiénes estuvieron en la revolución rusa? Los mencheviques y los bolcheviques. ¿Ok? Y cuando Lusitania, en este caso, es derribado y Estados Unidos ingresa a la guerra, ¿no? Ese barco con personas que venían de esa nacionalidad norteamericana. Bien, entonces más o menos eso fue el desarrollo, el avance, el cómo es que Estados Unidos, o cómo es que incluso en este caso, los bandos empezaron a enfrentarse, empezaron a desarrollar, empezaron a fragmentar todo el conflicto que ellos estaban en este caso visitando, ¿no? Aunque recordemos que la Primera Guerra Mundial empieza en base a una excusa, ¿no? Porque habían tratados, todo estaba en tratados todavía. Y recordemos que había la paz armada, antes de eso estaba la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Que todos los países se mantenían ahí estáticos. Pero como todos los países estaban creciendo económicamente y militarmente, pues ya se estaban mirando de reojo cómo expandirse, ¿no? Pues se estaban mirando de reojo para ver cómo va a ser la situación. Y pues habían pequeños tratados, pequeños convenios que ellos hacían, pero esos convenios se rompen, ¿no? Se rompe. ¿Y por qué se rompen esos primeros convenios que se tenían en la Plaza Armada? ¿O cómo es que inicia? ¿Cuál es la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien tiene una idea de cuál fue la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial? O la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien tiene una idea? A ver, lo que en el chat están escribiendo. Sí, acá hay una cantidad cerca de el diario que está mencionado acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diario. Un ratito. Acá. Cerca de 1.260 personas fallecidas. ¿Ya? Bien. Había un archiduque, claro que sí, Matías, exacto. ¿Cómo se llamó el archiduque que fue asesinado y que fue usado como la excusa para el inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? Francisco. Exacto, el archiduque, muy bien, Arianita Juárez, el archiduque Francisco Fernando fue que era heredero a la corona austrohúngara, él fue asesinado y este hombre Francisco tenía convenios con esos países y cuando los países cuando vieron que Francisco había asesinado, acusaron a las otras potencias de estar detrás de esta muerte. ¿Y qué es lo que hicieron? Empieza el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Empieza el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, vamos a empezar con las preguntas. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Mi garganta me duele. ¿Preguntas? Está fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que estudiar para el examen? ¿Ok? Yo en el examen te voy a pedir contexto. Entonces, tú tienes que saber, lógicamente, esto. ¿Ok? ¿Cuándo se desarrolló la Primera Guerra Mundial? O sea, tú tienes que analizar en base al contexto de ese tiempo, ¿no? Año y fecha de donde se desarrolló. ¿Cuál fue la causa primordial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. ¿Ok? Esa fue la causa primordial. Aparte de que todos los países ya ambicionaban, muchos países ya ambicionaban salir adelante, pero la muerte del archiduque ya fue lo más nefasto para ellos y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto de aquí sí te voy a preguntar de lleno, ¿no? ¿Quiénes participaron en la Primera Guerra Mundial? ¿No? Recuerda que Estados Unidos ingresa, ¿no? Debido a la caída, en este caso, del Lusitania. Y Rusia se retira porque aquí hubo un conflicto socialista, por decirlo así. Aquí, para hacerlo más exacto, Vladimir Ilich Ulyanov Vladimir Lenin, el famoso comunista de ese tiempo en Rusia, es el que empieza la rebelión con los bolcheviques y los mencheviques. Es como decir fujimoristas y apristas, algo así, una política. Y ellos empiezan una revolución y Rusia se ve inestable, es por eso que se retira. Se retira y entra Estados Unidos a la guerra y todo se va literalmente al tacho para Alemania. ¿Ok?
¿Qué es lo que más puede venir, no? ¿Qué es lo que va a venir? Lógicamente va a venir los frentes, ¿no? Los frentes, ya el frente oriental, el frente occidental, que son los más importantes, y las batallas de Marney y de Tambay, ¿ya? Y también va a venir en el examen, pues, la famosa guerra de las trincheras, ¿no? ¿Cuándo se dio, de cuándo a cuándo se dio la guerra de las trincheras? ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo de la guerra de las trincheras es mantener la línea, ¿no? Ante el avance del enemigo. Ya, ese era el objetivo, y más que eso, ya, más que eso era el hecho de resguardar ahora, hubo un tiempo en la Primera Guerra Mundial donde se calmó las aguas, una Navidad. A ver, ya que ustedes son especialistas googleando, pregunten ahí, busquen en Google cuándo fue la primera Navidad en la cual se mantuvo la paz en la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año fue? A ver. ¿Alguien sabe en qué año se dio la primera Navidad? Eh, 1914. Muy bien, Carlita. En el año 1914 se dio la primera Navidad y se paró el fuego. Ya no hubo más, o sea, dijeron, ya, es como todo, pues va a haber Navidad, ¿qué vamos a hacer? Ya, tranquilo, no pasa nada, compadre, vamos a pasar la tuyo. Y los dos frentes se aliaron, pasaron esa noche de Nochebuena, por decirlo así, y pasaron los juntos compartiendo la poca comida que tenían, y pasaron el momento de Navidad juntos, y al día siguiente ya volvieron a ser enemigos. Es lo más anecdótico que se pueda contar de la Primera Guerra Mundial del año 1914, cuando pasó ese suceso de la Navidad y de la pequeña tregua de aquellos años. Esto sí viene, ya, esto sí ya te expliqué, ¿no? El momento clave de la guerra. Esto sí va a venir, ¿ya? Por favor, no te olvides, anótalo en tu cuadernito, en tus apuntes, para que a la hora del examen oral presencial lo tengas a un costado, porque no creo que te lo aprendas, no creo, pero bueno. Ahora, ¿cuál es el desenlace de todo esto? Es esto, ¿no? Rusia se va, Estados Unidos entra, Alemania pierde poder. Ya, que Alemania se enfrente con potencias como en ese tiempo era Estados Unidos, como lo era en ese tiempo también Francia o Italia, pues literalmente ya estaba, porque el reino de Bulgaria, el reino otomano y Austria-Hungría prácticamente pues estaban en un proceso letárgico, muy letárgico. Ya, el único que tenía más solvencia era Alemania. Ya, y era el único que era el más peleonero de los tres. Ya, este es el que buscaba problemas. Y pues se metió con los países equivocados, ¿no? Literalmente. Y le quitan territorio, pagan una indemnización, y pues esa es la consecuencia más clara de la primera Guerra Mundial. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Háganlo ahorita antes de tomar nuestro receso para empezar Historia del Perú. ¿Alguna preguntita, hijitos? Mi garganta. Ninguna, ¿verdad? ¿Cómo están escribiendo? El Marne es una región, hijita mía, la cual, pues en este caso, ya nos dice que sobre todo se dio en el frente, ¿dónde está? Acá. ¿No? En este caso, Alemania intenta entrar hacia Francia, entonces estamos hablando de acá, ¿no? Justo con el mapita, en ese sector. Alemania intentaba ingresar a Francia, ¿ok? Y los franceses lo frenan, y aquí se levanta una trinchera, ¿no? Y ese lugar, pues, era conocido como Marne, por eso se llamaba la batalla de Marne. Sí, solo esos puntos, de forma genérica. No, no te voy a ser tan específico, no voy a ser tan malo, no te voy a decir, oye, explícame a detalle, no te pido detalles, pero con que me contextualices bien, tú mismo eres, hijo, tú mismo eres. No, por ejemplo, se me ocurre preguntar, a ver, vamos a practicar, ¿ya? Porque después vamos a practicar. El que sabe la respuesta levanta la manito, ¿ya? Y le doy sus puntos también de paso. Hay una manito por ahí, levanta, por favor, la manito. ¿Ya? Vamos a empezar. La pregunta más genérica que te pueda preguntar en ese día, un ratito, voy a sacar esto, ahí está. Bien, posiblemente